tal? Buenas tardes. Hoy comenzamos el informativo hablando sobre la situación que se está viviendo en muchos colegios españoles sobre el acoso escolar. Nos referimos al también llamado bullying, una conducta agresiva en la edad escolar con una constante repetición en la que varios niños llevan a cabo contra sus compañeros en el ámbito educativo. El acoso puede conllevar amenazas, ataques verbales y o físicos y atenta contra la dignidad del niño acosado y sus derechos más fundamentales. Nuestra compañera Miriam nos va a hablar de los datos que arrojan estas estadísticas. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Basándonos en una encuesta online realizada por el país, observamos que los índices de acoso escolar en España han descendido notablemente. En el año 2008, el porcentaje de media de acoso escolar se situaba en 22,9%, cifras que en el periodo 2014-2015 se vieron reducidas al 9,3%. En el año 2008, Andalucía fue la comunidad con peores indicadores. Un 27,7% de los alumnos sufrieron acoso escolar, y en la que menor abuso se detectó fue en Canarias, con un 19,1%. Estas cifras disminuyeron de forma considerable en el periodo 2014-2015, siendo Murcia la que se sitúa en primer lugar con un 13,8% y Navarra en último lugar con un 6%. Teniendo en cuenta el género de la víctima, las chicas son quienes muestran una tasa de acoso más elevada, 10,6%, frente al 8% de los chicos. Respecto a las víctimas de ciberacoso, las chicas representan el 8,5% y los chicos el 5,3%. Gracias, Miriam. A continuación conectamos con Elena, que nos va a informar sobre las consecuencias que sufre la víctima de acoso escolar. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, compañeros. En cuanto a las consecuencias de la víctima, podemos hablar de baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales como lloros constantes, irritación o rutinas obsesivas. Las personas que lo sufren no quieren ir a clase, suelen sufrir pesadillas o dificultades para conciliar el sueño, trastornos gastrointestinales como falta de apetito, depresiones, pensamientos suicidas como única vía para acabar con esta situación. Sin embargo, cabe destacar que todas estas características que presentan los niños no quiere decir que estén sufriendo acoso escolar. Antes de dar un diagnóstico es necesario investigar más. Muchas gracias, Elena. A continuación nos vamos a la Facultad de Educación de Palencia para conocer las medidas de prevención y actuación frente al acoso escolar en los distintos roles. Habiendo sido tú una víctima de acoso escolar, ¿cómo actuaste para dar a conocer tu situación? Pues cuando viví esta situación en el colegio, lo primero que le dije a mi agresor fue que lo que estaba haciendo no estaba bien. Y además le pregunté que cómo se sentía él si su compañero, porque eran dos que iban juntos, pero uno solo actuaba uno, se comportase de la misma forma con él. Tú, como alumno, ¿qué medidas de prevención conoces sobre el acoso escolar? Bueno, pues nosotros de entrada en clase trabajamos todas las semanas por parejas. Y cada semana uno de los dos se tiene que fijar en las emociones de los demás, si está triste, si está enfadado, y bueno, nos han enseñado previamente a saber cómo tenemos que actuar cuando un compañero está triste o está enfadado. Entonces, lo que procuramos es que no se quede ningún compañero aislado en el aula ni en actividades, tanto dentro como fuera de clase. Como alumna, ¿de qué manera podéis proceder en vuestro instituto cuando se da una situación de acoso escolar? Bueno, yo pienso que si somos testigos de algún caso de acoso escolar, inmediatamente lo que tenemos que hacer es comunicárselo al adulto para que pueda tomar medidas al respecto y, además de ello, no dejar que el niño acosado se quede solo. Es decir, el que avisa se tiene que quedar con él hasta que un adulto pueda intervenir. Como profesor, ¿qué medidas utilizas para prevenir el acoso escolar? Nosotros nombramos en clase un mediador por grupo para que en caso de que se produzca una situación de acoso escolar, estos puedan intervenir. Usted, como profesora, ¿cómo actúa en su aula cuando se da un caso de acoso escolar? Pues el mediador, con la ayuda del profesor, interviene en las partes del conflicto para intentar encontrar una solución pacífica y, en el caso de infantil, trasladarla a la asamblea y allí trabajar la resolución de conflictos, y en el resto de cursos pues hacerlo en las tutorías. Tú, como madre, ¿qué métodos utilizabas para prevenir el acoso escolar? Pues como madre creo que es importante que los niños aprendan a reconocer cómo se sienten los demás. Cuando mis hijos eran pequeños teníamos unas caritas que expresaban cómo se habían sentido al final del día, y también utilizábamos esas caritas para que identificasen pues cómo creían que se habían sentido los demás miembros de su familia.
Cuando mis hijos se hicieron mayores, en vez de caritas poníamos fotos con expresiones faciales o cortes de películas en las que los personajes expresasen alguna emoción. También creo que es importante fomentar la ayuda mediante actividades de voluntariado en familia o individual. Tú como padre, ¿qué métodos de actuación has tenido o puedes tener con tus hijos si se da el acoso? Pues cuando sepamos qué le ha ocurrido, le preguntamos cómo se ha sentido cuando le ha sucedido ese hecho en sí, y luego pues bueno, preguntarle cómo creía que se sentía el otro niño cuando se lo hizo. A lo mejor el otro niño le acababan de reñir o le había pasado algo. Además, le preguntaríamos que cómo actuaría la próxima vez que pudiese sentirse mal en una situación de acoso, para ver cómo actuaría él y realmente enseñarle cómo debe actuar, es decir, disuadir siempre cualquier forma violenta que pueda proponer, ya que la respuesta violenta por su parte puede tener peores consecuencias. Y bueno, y además darle alternativas para resolver cualquier tipo de conflicto. Como centro, ¿cuáles son las medidas de prevención que tenéis? Bueno, pues aquí en el centro organizamos unas visitas a través de un programa donde diferentes personas con distintos tipos de deficiencia acuden al centro varias horas durante varios días a cada clase para estar con los niños, con el fin de concienciar y con la intención de generar empatía, donde los alumnos se pongan en el lugar de estas personas y además de ello trabajen la igualdad. ¿Qué medidas de actuación utilizáis en el centro ante un caso de acoso escolar? Ante un caso así se comunicará al claustro de profesores y una vez allí se lo comunicaremos a los padres. Después se da a conocer el caso en inspección y ellos tomarán las medidas oportunas. Normalmente se cambia de centro a los niños que acosan y en el nuevo centro se realizarán talleres de habilidades sociales, resolución de conflictos, reconocimiento y expresión de emociones y además tareas de ayuda a otros alumnos con problemas. Para finalizar, damos paso al spot contra el acoso escolar realizado por los alumnos de la Facultad de Educación de Palencia. Un saludo y buenas tardes. Buenas tardes.